Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de aprendizaje socioemocional de este día viernes temprano en la mañana. Una mañana helada, pero estamos muy motivados con la cantidad de personas que ya están conectándose. Saludos a todos. Vemos personas de Coyhaique, Linares, Puerto Montt, Punta Arenas, Arica. Bienvenidos todos. Mi nombre es Raimundo Larraín, soy el jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación, y hoy día, en línea con todas las conferencias que hemos ido realizando de educación y aprendizaje socioemocional, contamos con la participación de Susana Claro, quien nos acompañará hoy día. Susana estudió un doctorado en Economía de la Educación de la Universidad de Stanford, luego de haber realizado un magíster en esa misma universidad y un magíster en Educación en la Universidad de Harvard. Susana es ingeniera civil y es cofundadora también de Enseña Chile. Actualmente es profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y su foco de investigación es la desigualdad de oportunidades entre estudiantes en etapa escolar, profesores, motivación y habilidades socioemocionales. Hoy día Susana nos va a contar algunas ideas en torno a la resiliencia en el aprendizaje en base a tres ejes: el propósito, el sentido de pertenencia y la mentalidad de crecimiento como herramientas fundamentales para el desarrollo de los proyectos de vida de nuestros estudiantes. Damos la bienvenida a todos y le doy el pase a Susana. Susana, muy bienvenida, muy buenos días. Ya me sacaste el mute. Así es. Adelante, Susana. Espera, se me olvidó que tengo que compartir yo. Muy buenos días a todos, muchas gracias por llegar aquí. Es increíble tenerlos a todos desde tempranito ya trabajando estos temas. Espero que estén todos bien y seguros en sus hogares, seguros y seguras todas, juntos con sus familias. Quiero partir primero pidiéndole a todos que escriban en el chat, primero una reflexión, que piensen en una estudiante que les haya llamado la atención por la motivación que tienen para aprender, por su resiliencia en el aprendizaje. En el fondo, alguien que estuvo siempre ahí, que a pesar de que quizás le iba mal en algo, siguió pidiendo ayuda, conectándose, pidiendo otras soluciones, y que a ustedes les haya llamado la atención. Piensen cómo reaccionó esa persona cuando enfrentaba dificultades en el aprendizaje, concentrémonos en el aprendizaje, no en el resto de la vida, y por qué creen ustedes que se mantenía motivado. Escriban en el chat un minuto los recuerdos que tengan y las reflexiones que puedan tener en esa línea. Veo Chillán, muy buenos días, Rancagua. No veo muchas respuestas a la reflexión. Sí, quedará grabado. Acá veo una. A esta estudiante le motiva la posibilidad de encarar y resolver el reto. Gracias, Osvaldo. Bueno, les voy a dejar con la tarea para que vayan pensando en esta persona en su mente a lo largo de la charla, porque generalmente uno piensa en los que tienen más problemas, pero esta charla se construye a partir de investigación de psicología positiva, y lo que hace la psicología positiva es que en vez de pensar
en quiénes son los que están teniendo más problemas, está pensando por qué los que no tienen problemas no están teniendo problemas. Entonces la pregunta que vamos a explorar durante toda la presentación es por qué algunos niños y niñas se entusiasman con un desafío, se entusiasman cuando les está costando, se convierte como en un estímulo, y hay otros que en cambio con un desafío de aprendizaje se paralizan o incluso se salen del desafío. Acá Marcos puso un muy buen ejemplo. Esta persona que no se rendía se esforzaba porque quería aprender, tenía una motivación. Otros que se siente animado y querido por sus profesores, muy buen punto. El niño se sentía querido, por lo tanto persistía en su aprendizaje. Hola Bernardita. Acá hay uno que se sentía un poco frustrado, pero con la motivación de los profes, los docentes, seguía. Una mirada más positiva de la vida. En el fondo, entonces, lo que hace la psicología positiva es mirar a estos niños y empezar a decir, mira, este niño en verdad tenía este apoyo, tenía un docente que siempre lo estimuló, o este otro tenía una familia que lo estimulaba, este otro tenía un gran propósito que los hacía no rendirse porque ese fuego interno, esas ganas de cumplir otra cosa más allá, lo hacía perseverar hoy día. Eso es lo que vamos a ver, vamos a observar ahora en esta presentación. Se llama entonces resiliencia en el aprendizaje, que tiene que ver con esta motivación persistente, una motivación que no se deshace después del primer obstáculo, sino que mantiene, resiste más allá y ojalá varios años. Y entonces vamos a focalizarnos en 3 herramientas: el propósito, el sentido de pertenencia y la mentalidad de crecimiento. Yo, a pesar ahí como decía Raimundo, estudié ingeniería, pero después mis estudios de posgrado fueron súper enfocados a educación y psicología. Entonces, a estas alturas ya llevo más años como psicóloga de educación que, o sea, investigador desde el mundo de la investigación. No soy psicóloga en la práctica, pero más años llevo en el mundo de la educación y la psicología que el resto de mi vida. O sea, han pasado los años, muchas veces. Entonces, bueno, ¿por qué esto es importante? Porque el principal capital para el siglo XXI va a ser tener motivación para aprender. Va a ser uno de los grandes diferenciadores entre quienes van aprovechando las oportunidades que vayan apareciendo y los que no, porque van a estar cambiando constantemente las necesidades de la demanda que el ambiente va a tener sobre las personas. Ya lo hemos visto este año, estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y hemos tenido que tomar las maletas y emprender un camino de aprendizaje a la educación online, a estos webinars online, hacer charlas sin personas al frente, y todo eso requiere que uno diga, ya vamos a aprender esto otra vez, ya lo que decía nuestra abuelita, ay no, yo soy muy vieja para aprender cómo usar el celular, ya no lo podemos volver a repetir porque esto se va a requerir constantemente. Lo que ha pasado este año es solo un ejemplo de lo que va a pasar por el resto de la vida de los que hoy están en la escuela. Entonces, ahí me voy a centrar en esta, de todo, hay muchas cosas que impactan la resiliencia en el aprendizaje, ¿verdad? Todos los docentes están mucho más familiarizados con los contextos externos del estudiante, las desigualdades que pueden existir, desafíos en el hogar, desafíos económicos, desafíos sociales, todo eso es una gran parte que influye en la resiliencia del aprendizaje. Pero también hay otra que está adentro de los estudiantes y es la que nosotros como docentes debiéramos enfocarnos porque tenemos un rol muy grande que jugar ahí. ¿Cómo funciona este mecanismo? Imagínense que el niño o niña tiene un mal rendimiento escolar o social, o sea, está experienciando alguna dificultad y siente entonces dificultad y frustración. Al pasar esto se le empieza a tener como un dilema existencial, que le empiezan a nacer preguntas como, hoy quizás no tengo las habilidades que se necesitan para esto, quizás no estoy hecho para esto, yo no nací para, por ejemplo, aprender matemáticas, o para tener amigos, quizás siempre voy a estar teniendo problemas con mis amigos. Entonces al estar experienciando esto, dice, ¿y cuál es el punto de todo esto? ¿Para qué voy a seguir tratando?
o uno más profundo, decir, al final yo no pertenezco a este lugar, yo soy la única que está viviendo esto, y por lo tanto yo soy una persona rara, es mi problema, es un problema mío, yo debería, por ejemplo, desertar la escuela porque este ya no es mi mundo, yo soy muy distinta, estoy viviendo cosas que nadie más está viviendo, y no estoy hecha para esto. Entonces cuando el niño o niña empieza a responder estas preguntas existenciales ante una dificultad de esa manera, empieza a funcionar un círculo vicioso muy difícil de romper, porque esta persona lo primero que hace se siente avergonzado, avergonzada de estar viviendo esta dificultad y se oculta la dificultad, no pide ayuda, se aísla, y por lo tanto es mucho más difícil para un docente identificar una persona que está teniendo este problema. Generalmente alguien que está motivado por estudiar va a preguntar, va a decir que no entiende, y por lo tanto es más fácil, el docente puede ayudarlo, pero estos que empiezan a desconectarse del aprendizaje, quedan fuera del radar del profesor. Y ahora imagínense online, mucho más, porque no hay nada más fácil que poner el computador o decir que sí, que estoy haciendo las guías impresas, pero después no hacerlas, ¿verdad? Es muy difícil para los docentes estar haciendo el chequeo. Antes, por último, los docentes tienen una especie de máquina de rayos X, que en el minuto en que un niño entra en la sala de clase, pueden sacarle la foto y decir, este niño está más triste que lo normal, o está pasando por un minuto extraño, voy a preguntarle en el recreo, mientras todos estén haciendo su ejercicio, voy a acercarme a su puesto. Ya no tenemos esa opción, entonces tenemos que empezar a escarbar más profundo para poder entender quiénes están respondiendo estas preguntas de la manera equivocada, digamos. O no equivocada, sino que la que empodera menos. Porque a veces no es que haya un equivocado o no equivocado, pero hay unas formas de responderse a estas preguntas que te empoderan y otras que te debilitan ante un desafío. Entonces, ¿cómo podemos hacer, qué podemos entregarle a nuestros niños, qué podemos hacer como docentes para generar esta resiliencia ante los obstáculos y que esas dificultades no nos separen de nuestros estudiantes, no se los lleven, ¿verdad? No se los rapten? Y lo que vamos a ver hoy día son 3 mentalidades o 3 creencias o habilidades socioemocionales que son una herramienta potente para esto. Uno es la mentalidad de crecimiento, la más abajo. La segunda que vamos a ver es tener un propósito trascendente, sobre todo, un propósito más allá de que yo quiero hacer algo más allá que mí, que ya lo vamos a ver, y sentido de pertenencia es el tercero que vamos a ver. Esto, cuando uno contesta estas preguntas con estas herramientas, uno tiende a pedir ayuda, a buscar estrategia, a perseverar más que el resto de las personas. Y así yo puedo romper este círculo vicioso y espero, y con el tiempo, eventualmente ese mal rendimiento o mal situación social con mis amigos o amigas va a cambiar, eventualmente. A veces no es inmediato, es lento, pero después cambia. Entonces partamos con el primero, que es la mentalidad de crecimiento. ¿A qué se le llama mentalidad de crecimiento? La mentalidad de crecimiento se refiere a las creencias implícitas que tienen las personas sobre la inteligencia o el talento. En psicología, mentalidad significa muchas cosas, en el fondo es un estado mental o un grupo de creencias, pero acá le vamos a decir mentalidad de crecimiento a este grupo de creencias, las creencias que se refieren sobre el talento. Y mi advisor, Carol Dweck, en esa época acuñó este término, y ella estudiaba motivación hace 30 años, ya es bastante viejita, pero ella identificó 2 grandes grupos. Entonces, en un lado agrupó a las personas que creen que la inteligencia es algo fijo, que uno lo hereda o uno lo tiene cuando chico y de repente se queda fijo y ese es el tamaño de inteligencia que yo tengo, y se llama mentalidad fija, porque yo creo que no puede cambiar. Y en el otro extremo, si tú crees que la inteligencia puede cambiar, o mis habilidades, o mis talentos, o mi personalidad, si yo puedo modificar eso, yo estoy teniendo mentalidad de crecimiento, porque creo que es algo que no está fijo, y el ambiente y mis acciones lo pueden modificar. Entonces lo que ella ha visto es que estas 2
estados mentales, digamos, nos hacen reaccionar ante desafíos de manera muy distinta. Por un lado, si tú tienes mentalidad fija, probablemente vas a interpretar el desafío como una señal de que ese es el límite de tus capacidades. Entonces, me va mal, eso es porque no soy bueno para matemáticas. Si no soy bueno para matemáticas, y esto no va a cambiar, porque es algo fijo, ¿qué sentido tiene tratar? No tiene, es bastante más, de hecho, es mucho más inteligente, de cierta forma, es una decisión mucho más lógica, parar de tratar, parar de hacer los ejercicios, parar de estudiar, si es que yo no creo que tengo la habilidad y no creo que puede cambiar. Y por lo mismo también estos niños tienden a esconder cuando tienen errores, no piden ayuda y renuncian a lo que están haciendo antes que los demás. En el otro extremo, los que tienen mentalidad de crecimiento interpretan un fracaso como algo que está obligatorio en el camino. Si yo no tengo una habilidad hoy, por supuesto que me va a estar yendo mal, pero eso no es algo fijo, sino que es algo que va a ir cambiando y es parte del camino del aprendizaje. Ven el aprendizaje como un camino, ven mis habilidades como algo que es maleable y que yo puedo trabajar como un músculo, con distintas formas, pidiendo ayuda, cambiando estrategia o perseverando, practicando lo mismo que yo ya estaba haciendo con el tiempo. Y en el fondo se estimulan, porque cuando hay algo difícil, dicen, es como un puzzle más desafiante a trabajar, porque yo puedo desarrollar mi inteligencia, por lo tanto esto va a cambiar. En Chile medimos la mentalidad de crecimiento en los niños jóvenes, los jóvenes de segundo medio en Chile, y 2 años después, al ver sus resultados en la PSU, dentro de una sala de clase, aquellos estudiantes que tenían mentalidad de crecimiento tuvieron mejor PSU que aquellos que tenían mentalidad fija. Y esto es aún controlando por el CIMSE de segundo medio, sus características socioeconómicas del hogar, según reportaron los padres. Entonces, en cada sala de clase, tener una mentalidad de crecimiento significaba que ibas a tener mejor PSU más adelante. Vamos a ver de inmediato, en un rato más detalles de esto. Ahora vamos a entrar a propósito muy rápido. Voy a decirle las 3 definiciones muy cortitas y después vamos a ver 3 grandes prácticas que pueden ayudar a desarrollar estas 3 habilidades. ¿Qué es lo que, cuando yo me refiero a propósito para el aprendizaje en este caso, es entender o tener la creencia de que lo que yo estoy aprendiendo hoy me sirve para cumplir alguna de las metas en mi vida y tener un impacto positivo en el mundo que me rodea. O sea, ya no es simplemente el propósito de querer tener una buena nota, sino que es querer generar algún cambio en el mundo o en mi familia o en algo que es un poco más a largo plazo. Y por lo tanto, los docentes que logran conectar la sala de clase con este propósito de los niños, logran mayor perseverancia de parte de los niños, mayor motivación, porque los niños ya lo están haciendo por algo que va más allá y que es más importante, es muy importante para ellos. Entonces quería llamarlos a reflexionar ahora si ustedes saben por qué estudian sus estudiantes, por qué los estudiantes que les interesaría seguir en la sala de clase o haciendo las actividades que ustedes les hagan, qué es lo que los motiva. Incluso aunque sea una actividad social, también puede haber otro motivo que los esté llevando a estar ahí, ¿verdad? Pero esas razones no las puse aquí todavía. Entonces, una razón, la más clásica que conocemos, es que yo estudio para tener una buena nota. O yo estudio por susto a tener una mala nota. Entonces, por el miedo al castigo, por miedo a reprobar, no quiero que me vaya mal. Entonces, uno es porque quiero que me vaya bien, el otro es porque no quiero que me vaya mal. Y esas son motivaciones extrínsecas, ¿verdad? Y hay una que es la que más queremos todos los docentes que esté funcionando, que es estudio porque me gusta. Ese niño o niña que está en este curso porque logró enganchar con la materia o con las actividades que están haciendo o lo que sea que esté pasando en la sala de clase y lo hace porque le gusta, eso es súper potente, pero es muy difícil encontrar. O sea, lo normal es que algo que te cuesta no te guste, porque es incómodo, porque es doloroso, a veces incluso para la mente es algo que uno tiende a evitar. Entonces, los que les tienen más dificultades no les va a gustar automáticamente lo que estén haciendo. De hecho, cuando uno ya empieza a manejar una habilidad, ahí recién tú puedes evaluar si te gusta o no te gusta, porque ahí es cuando
no tienes esta otra fuerza tratando de sacarte de ahí. Y en Chile lo que más vemos es que los estudiantes estudian por su familia. Las encuestas que yo he hecho a montones de estudiantes, ya casi 10.000 llevamos encuestados en distintas regiones, en distintos tipos de establecimientos, muchos dicen yo estudio por mi familia, quiero que mi familia esté mejor, quiero que mi familia esté orgullosa de mí, ese tipo de motivaciones. Y hay un tipo de motivación que es un propósito mayor. Cuando tú logras enganchar a un niño o niña con un propósito que va más allá de ellos, un propósito que le decimos trascendente, ahí los tienes, les has dado la herramienta que le va a permitir ser más resiliente ante desafíos de aprendizaje. Y la verdad es que estamos explorando sobre si también la familia es uno de estos motivadores que son más potentes, estos propósitos que te hacen más fuerte. Pero estos dos, si se dan cuenta, estos dos motivos son motivos que son externos a mí. Yo lo hago por otra persona, o por la desigualdad, o por los animales, o porque quiero que el planeta sea un lugar más sustentable. Quiero que tengan oportunidades las personas de mi barrio, quiero que en mi barrio tengan más áreas verdes, o quiero que en mi escuela también vayan pensando en distintas motivaciones que puede tener uno en distintos niveles, porque a ti te puede motivar cambiar algo en tu escuela, cambiar algo en tu barrio, cambiar algo en tu país, o cambiar algo en el mundo. Cualquiera de estas motivaciones, si un niño o niña engancha con esto, un joven sobre todo, entonces uno puede ir para atrás diciendo, esto entonces tú necesitas que tener tu cerebro lo máximo desarrollado posible para que puedas hacer un aporte en este cambio, porque vas a necesitar tener estas habilidades en el futuro. Miren lo que dice este joven de tercero medio. Dice, generalmente los estudiantes, incluyéndome, creemos que ciertas cosas no sirven para nada, como analizar un poema, el lenguaje o resolver un problema matemático. Pero realmente esto nos ayudará en un futuro, falta el acento, ya que preparará a nuestro cerebro para enfrentar cualquier desafío que se le interponga. Esto dijo un estudiante cuando le pedimos después que escribiera una carta a un compañero para explicarle lo que había aprendido en una sesión sobre mentalidad de crecimiento y propósito. Y logró hacer la conexión. Si yo estoy haciendo las actividades de mi clase, esto me ayuda a tener un cerebro más fuerte para enfrentar el desafío que yo quiera hacer. Entonces, si acá los niños logran decir, para, no sé, cuidar los animales, o mejorar mi barrio, o disminuir la desigualdad, etc., tienen la mitad del trabajo realizado. Ahora nos vamos a ir muy rápido a sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia, ¿a qué nos referimos con esto? Es un término muy amplio, pero yo me voy a referir sobre todo al sentimiento que puede tener un niño de sentirse acogido en un lugar, de sentir que puede cometer errores y que le puede ir mal, puede fracasar en cierta forma de manera segura, porque yo voy a seguir perteneciendo a este lugar, aun cuando me vaya, no esté en lo que se supone que debería estar. Por ejemplo, se supone que me debería estar yendo bien, pero si me va mal, no es porque yo no pertenezco a este lugar, yo sigo perteneciendo a este lugar, porque son todos acogidos, y sobre todo porque no soy el único. Muchos tienen el problema de creer que son los únicos que les va mal o que se sienten mal. Mire, esta persona es otro estudiante de tercero medio, de otro liceo, dice, a mí me solía frustrar el hecho de que me iba mal en algunas asignaturas, me avergonzaban las notas, y me avergonzaba lo que mi gente cercana pensara de mis notas. Y esto, a pesar de que le ponía mucho esfuerzo en algunas materias, no lograba subir mis notas, y eso me hacía sentir menos inteligente que mis compañeros. Esta persona, siendo que está viviendo algo muy normal, ya que es normal que a uno le esté yendo mal en algunas asignaturas, porque estamos desarrollando las habilidades, ¿verdad? Si ahora empiezan a conectar con mentalidad de crecimiento, lo negativo acá no es que te vaya mal en algunas asignaturas, eso es parte de la trayectoria escolar. Lo negativo aquí es que te dé vergüenza, o sea, no lo negativo, lo que nos debe preocupar como docente es que esta vergüenza y esta preocupación, en el fondo, como
a sentirse juzgado, ya que quizás las otras personas van a pensar que yo soy menos inteligente, que yo no valgo la pena, que yo ya no pertenezco a este lugar. Ahí es cuando este estudiante se nos va a alejar de nosotros, y lo vamos a perder, porque no va a pedir ayuda, no se va a conectar, le va a volver a pasar esto, y va a entrar en este círculo vicioso que estábamos hablando. Y cuando uno logra revertir estos sentimientos y hacerle entender que esto es normal, y que esto es parte de lo que queremos que esté pasando, digamos, está bien que te vaya mal, queremos que sigas trabajando, todo este trabajo que lo estás haciendo, veamos si por qué no te está dando fruto, si es simplemente que hay que tener paciencia y ya va a dar fruto, o es que tienes que cambiar el esfuerzo, veamos qué es lo que está pasando. Cuando los estudiantes, muchas veces, volviendo a esta es la lista de propósito, muchas veces los niños y niñas, sobre todo en los cursos más chicos, pero también los jóvenes, a veces dicen, una de las razones por las que siguen estudiando y siguen yendo a su clase todos los días es porque se sienten queridos, porque se sienten que pertenecen a esto. Y aunque están enfrentando una dificultad horrible y siguen sacándose rojos a pesar del esfuerzo, se sienten queridos y sienten que esto es parte de lo que están inscritos, y eso los motiva entonces a seguir. Sentirse queridos, sentirse respetados, sentir que las dificultades que están viviendo son parte normal de su trayectoria, es tener sentido de pertenencia. Entonces, bueno, se han visto un montón de efectos positivos cuando uno desarrolla esas tres cosas, aunque sean separadas, en los estudiantes. Y lo que les voy a enseñar ahora son tres estrategias, o tres formas con las que se pueden desarrollar estas estrategias. Voy a mirar en un segundo el chat, a ver si hay preguntas que... acá dice Atala, el educador es parte importante del sentir de los alumnos, muy importante. Y hay otra cosa que vamos a ver más adelante, que nosotros, generalmente el docente quiere a los alumnos, y uno dice, obvio que el alumno sabe que yo hago esto por su bien, pero acá lo que importa no es el mensaje que está mandando el docente, sino que importa el mensaje que está recibiendo el niño o niña o joven. Es decir, cómo están interpretando ellos los mensajes. Y por eso es importante estar chequeando todo el tiempo, porque lo que uno cree que era algo quizás simpático, para la otra persona no lo fue. Entonces, lo que importa acá es lo que se está pasando en la cabeza del estudiante. Bueno, partamos. Primera estrategia. Pensando en la mentalidad de crecimiento, lo más inmediato y como el primer paso que hay que hacer es enseñar acerca de la plasticidad del cerebro. Y esto es simplemente ciencia, es una clase de ciencia. Se puede hacer en biología o se puede hacer los profes de matemáticas lo hacen, y yo lo hago con mis hijos todo el tiempo, aunque estén resolviendo un puzzle o estén resolviendo, por ejemplo, cuando estamos tratando de aprender a relacionarnos sin enojarse en el día a día. También enseñar qué es la plasticidad del cerebro ayuda a entender que esto es un proceso y que el cerebro está desarrollando las habilidades que necesita, y eventualmente voy a poder tener la habilidad que necesito. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se enseña? Hay un montón de materiales en YouTube, en Vimeo, videos de todo tipo como este que explica sobre la plasticidad del cerebro. En el fondo lo que queremos enseñar es que, si ven el GIF del lado, la animación, esa es una neurona que está en el cerebro y que se está estirando, y lo que hace es mostrar que, sobre todo en la adolescencia, hay una etapa que todos conocemos, que es la etapa más plástica del cerebro, que es cuando los niños son muy chicos, pero luego en la adolescencia, con todos los cambios hormonales, el cerebro y todo el cuerpo vuelve a ser muy plástico. Y esto quiere decir que yo estoy constantemente, mis neuronas se están desarrollando y están haciendo nuevas conexiones. Y estas conexiones son las que me van generando nuevas habilidades. Pueden ser habilidades negativas o habilidades positivas, si es que se le puede decir habilidad a una habilidad negativa, pero por ejemplo, una adicción. Como yo estoy entrenando mi cerebro en la adolescencia de nuevo, está muy sensible a todo lo que yo hago, y lo que haga el joven o la joven durante estos años va a ser muy importante para después.
porque él está entrenando su cerebro que está como abierto a esto. En esta página web, y ustedes tienen el PowerPoint, va a estar disponible en la página del Mineduc de la Dirección de Educación General. En esta página web, que es donde MLab es nuestro laboratorio de investigación sobre educación, motivación y equidad, y ahí tenemos recursos, están algunos de los videos que nos han gustado, muchos son en inglés, pero tienen estos subtítulos como están ahí, y hay otros materiales en español, y vamos a seguir subiendo materiales. Le falta un poco de más, más materiales, pero el punto es, si cuando ustedes enseñan de la maleabilidad del cerebro, pasan cosas interesantes. Por ejemplo, acá están unos profes en Bajos de Mena, en Puente Alto, enseñaron sobre la plasticidad del cerebro, explicando que el cerebro es como un músculo, y los niños entonces generaron estos cerebritos que están haciendo ejercicio. Y con esto ellos le iban diciendo, ahora quizás es difícil leer, pero tú le estás enseñando a tu cerebro a hacer... a sacar músculo. El cerebro está sacando nuevas conexiones, y entonces los niños iban entendiendo, ok, eso es lo que me cuesta ahora, después no me va a costar, porque yo estoy entrenando mi cerebro, le estoy haciendo ejercicio, y cada vez que hago algo difícil, mi cerebro está haciendo ejercicio. Y es muy importante que después los niños y jóvenes escriban una carta para que procesen estas ideas. Yo aprendí sobre la plasticidad del cerebro, cómo esto afecta mi vida, cómo esto influye en cómo yo reacciono ante las dificultades, y les voy a mostrar cartas que han escrito estudiantes en Santiago, y creo que solo recluté de Santiago, pero lo hemos hecho en 7 regiones en Chile, y este es el tipo de respuestas que dan luego de aprender que el cerebro plástico puede cambiar y por lo tanto puede desarrollar nuevas habilidades. Por ejemplo, estudiante de tercero medio, yo me solía frustrar el hecho de que me iba mal en alguna asignatura, me avergonzaba. No, perdón, esta es la misma que antes. Cierto, les puse la misma carta de antes, que este es el estudiante que le avergonzaba las notas que tenía, y que la gente pensara que era menos inteligente y que se sentía menos inteligente. Y miren lo que escribió después. Puso, pero esto no tiene nada de cierto. Esto es gracias a que aprendió sobre mentalidad de crecimiento. Dijo, o sea, aprendió que el cerebro era plástico. No porque sea más difícil una asignatura significa que no soy inteligente. Gracias a esta información he comprendido que el cerebro tiene mucho que aprender y se necesita ejercitar cada día, que una materia no evalúa tu nivel de inteligencia y que siempre se puede ejercitar y mejorar el conocimiento. Si te complica una materia, no quiere decir que no eres inteligente. Este cambio, acuérdense de las preguntas iniciales que hablamos. Ahora este estudiante está respondiendo a su primera pregunta, que es, ¿tengo lo que se necesita para poder hacer esto? Lo está contestando de una manera distinta. No importa, no es sobre si tengo o no tengo la habilidad, es sobre qué voy a hacer para desarrollarla, porque no tenerla no es algo grave, no quiere decir que no sea inteligente. Otra estudiante, esta primero medio. Antes de que nos hicieran esta encuesta, ella le pone encuesta, pero es la actividad completa, pensaba lo mismo, que las cosas que se me hacían difíciles de aprender no eran lo mío. Pero al leer esto descubrí que ahora es nuestro momento perfecto para aprender y hacer que nuestro cerebro se fortalezca. Si te cuesta algo, no tengas miedo de preguntar. Siempre podrás superarte para ser más inteligente. Ella le está escribiendo a alguien, porque esa es la actividad, que le escriban a alguien tratando de convencerlo a la otra persona sobre estas cosas que aprendieron. Otro, cuando normalmente se tiene un error se dice, es porque no soy bueno, no sirvo para esto. Todo esto es falso. Con la mentalidad de aprendizaje puedes mejorar y conseguir más logros en la vida. Si sientes que no puedes, que no te gane la vergüenza, pide ayuda, elige otra actividad, y esto te va a permitir ser una mejor persona en el futuro. Vean cómo ahí está conectando con un propósito más a largo plazo. Acá veo personas hablando de la pobreza. Muy importante que sí, efectivamente la pobreza trae obstáculos, desafíos, heridas desde un sistema externo al niño, niña o joven. Y estos pueden ser algunos muy profundos. De hecho, el impacto que tiene la pobreza en los estudiantes, e incluso en la biología de los estudiantes, es muy grave y es algo que debe trabajarse de forma inmediata.
es algo que deberíamos estar trabajando con más urgencia, a eso me refiero. No es, esto no reemplaza, trabajar estas habilidades no reemplaza todo lo que tenemos que hacer nosotros en el sistema para disminuir los efectos de la pobreza en los niños. Ahora, ante situaciones iguales, dos niños que están en el mismo contexto, ya sea un contexto fácil o un contexto vulnerado, estos niños, el niño va a estar mejor, el niño que tiene mentalidad de crecimiento. Entonces, ojo, que todo lo que estamos enseñando no significa, no es quitarle atención a los efectos que pueden tener, las distintas vulneraciones que pueden tener los niños por desigualdad, por escasez, por las cosas que pasan en sus hogares o en sus barrios, la violencia de los barrios, etcétera, sino que es un empoderamiento adicional que uno puede darle a los niños para que estén con un pasito más adelante que lo que podrían estar. No va a solucionar los otros problemas, pero sí los va a dejar un poco mejor. Ahora, para el resto de los niños, o sea, niños hay muchos niños y niñas, y jóvenes sobre todo, que no están en contextos tan desafiantes como los que acabo de mencionar, sino que no tienen, todo lo demás está abierto para que puedan aprovechar oportunidades de aprendizaje y desarrollarse, y este tipo de creencia los está frenando y los está dejando atrás, en situaciones que no hay razones a veces externas. Y nosotros como docentes fallamos en no distinguirlo, en no poder reconocerlo y atacar este problema desde la raíz, que simplemente es entrar al niño, es conectarse con ellos, es que ellos nos sientan a nosotros más cercanos. Entonces, ojo con eso, es muy importante que esto es en paralelo, no es en vez de políticas sociales de atacar, disminuir la pobreza. Veo ahí otro comentario que habla de los docentes, la motivación de los docentes. Es otro tema, otra charla completa, y le encuentro toda razón. Lo que voy a decir es que es muy importante, estas habilidades, estos mensajes se trabajan en conjunto, y por lo tanto nos influimos entre nosotros. Así que es un llamado a que si cada uno trata de convencer al del lado, de mantener optimista al del lado, nosotros podemos ayudarnos se nos hace más fácil el camino. Entonces, es una cosa que tenemos que trabajar como comunidad escolar, los docentes, el equipo docente de cada comunidad. Déjenme mostrarles una cosa muy corta, otra cosa que en Chile, más de 300 clases en Chile de sexto a cuarto medio, nosotros le enseñamos a la mitad de un curso, al azar, les enseñamos sobre la mentalidad de la inteligencia, de la plasticidad del cerebro, y a la otra mitad no, y después les preguntamos, ¿qué tarea prefieres hacer? ¿Una tarea fácil que ya sabes hacer, o una tarea difícil donde puedes aprender algo nuevo? Y en el grupo, en negro, pintamos a los estudiantes que no aprendieron sobre la plasticidad del cerebro, sino que aprendieron algo neutro sobre el cerebro, sesiones cerebro-luz, pero eran algo neutro, y solo la mitad estaba dispuesta a tomar el desafío de aprendizaje. Mientras que aquellos que aprendieron que su cerebro era algo plástico que podía modificarse, aumentaron a ser 2/3 de los estudiantes. Y esto sobre todo en los que tenían peores notas. Y además, aquellos que aprendieron que la inteligencia puede cambiar, que sus habilidades se pueden desarrollar, mostraron después mayor mentalidad de crecimiento, mayores expectativas para su curso, creían que les iba a ir mejor a final de año, y tenían mayor propósito para el aprendizaje. A ver, son 20 minutos, pero Raimundo, por si acá avisé a mi clase que iba a llegar un poquito más tarde. Yo tengo una clase siguiente, pero somos 2 profes, entonces. Bueno, les voy a decir, la segunda estrategia es ayudar a los estudiantes vean que el fracaso es parte del éxito. Esto lo saben todos los docentes, los errores son herramientas, etcétera, pero a veces se nos olvida mostrárselo más explícitamente a los estudiantes, no como, mira, este error es un error valioso, sino, mira, esta otra persona que le ha ido bien, también ha pasado por miles de errores y ha tenido miles de fracasos. En Chile tendemos a ocultar los fracasos, nos avergonzamos. En cambio, la idea de esta estrategia es ponerla arriba de la mesa para que todos vean que es algo mucho más común,
y que no es el fin del camino, sino que es parte del camino. Por eso puse este iceberg, porque los estudiantes tienden a ver que las personas solo ven la punta del iceberg, ven a la persona que está bien, ven al niño que se sacó el 7, pero no ven que también pasó por un montón de dificultades en la parte bajo del iceberg, ansiedades, frustraciones, no supo, pero quizás logró salir para arriba porque tenía estas herramientas de las que estábamos hablando. Entonces la idea de esta estrategia es mostrar la historia, mostrar todo lo que hay debajo del iceberg, mostrar, por ejemplo, déjenme ver aquí, acá hay testimonios de otros de chilenos que les ha ido muy bien, ellas son las que mandaron las chinitas al espacio, ellos encontraron en Talca, son del Liceo Talca, encontraron estaban estudiando las hojas de los árboles y también ganaron un concurso nacional muy importante, pero en el camino tuvieron un montón de fracasos. De hecho, Naomi y Yomaira, la primera vez que concursaron, les fue súper mal. Tan mal que pensaron, ay, esto no es para nosotros somos solo estudiantes, nunca nos va a ir bien, o esto no es lo nuestro. Pero la profe dijo, no, yo sé que ustedes pueden lograr algo más allá, sigamos tratando, acá puede haber algo interesante, y al año siguiente lograron lo que querían. Lo mismo Luciano y Felipe, en un minuto también estuvieron a punto de renunciar, sentían que no, en algún minuto que nada que ver, que esto no era de ellos, no era su habilidad, no tenían las habilidades, y perseveraron. Entonces, una actividad muy potente en clase es, o ahora que tienen online, es invitar a los niños y a los docentes a compartir sus errores, a decir, yo tuve este error, pero aprendí de ese error esto, y esto me sirvió para otra cosa. Entonces es muy importante tener una cultura de valoración del error. Esto lo sabemos todos, pero a veces no sabemos muy bien cómo implementarlo, pero cuando logramos implementarlo, lo que dice acá un docente de Puente Alto, dice, los niños le perdieron el miedo a participar en clase. Ahora les da lo mismo que si se equivocan o no, porque saben que gracias a ese error pueden aprender más. Incluso entre ellos mismos se ayudan y se dicen, no importa que te equivoques, a eso venimos al colegio. Eso es súper potente. Cuando nosotros logramos oír esto en nuestros niños, ahí sabemos que hemos hecho un paso impresionante. El último mensaje, la última estrategia que les quería decir es cómo crear un entorno que transmita pertenencia, este sentido de pertenencia que estábamos hablando, y altas expectativas a través de los mensajes que damos. Muchas veces nosotros decimos, sí, por supuesto que creemos que las personas pueden mejorar y pueden aumentar sus habilidades, y por supuesto que yo quiero a mis estudiantes, pero no estoy mandando el mensaje de la manera correcta para que ellos reciban el mensaje que queremos que ellos reciban, lo que les decía antes. Por ejemplo, les voy a dar, de hecho acá hay dos ejemplos, porque importan, pero les voy a dar solo uno. ¿Qué mensaje promueve la mentalidad de aprendizaje? Cuando hay casos de éxito, uno tiende a dar ciertos mensajes, y cuando hay casos de dificultades, uno da otros mensajes. Y todos esos, hay mensajes mejores y peores para cada caso. Voy a decirles bien rápido, en el caso de éxito, en el punto B, nosotros tendemos a decir, qué rápido eres, felicitaciones, eres tan inteligente, yo sabía que eras inteligente. Eso está mandando mensajes de mentalidad fija. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que él es de una forma fija, es inteligente, es rápido, en vez de estarle destacando el proceso que lo llevó a este resultado. Por ejemplo, el que fue rápido, una idea es decir, te felicito porque hiciste la actividad al tiro, no sacaste la vuelta y llegaste rápido. O preguntarle, te felicito que estás entregando esto que está tan bien, por ejemplo, ¿qué crees tú que hiciste que logró que esto resultara? ¿Por qué es tan importante resaltar el proceso? Porque en algún minuto esta persona va a ir subiendo en desafíos, dificultades, ¿verdad? Va a ir a cursos más difíciles, puede que vaya a la universidad o a un CFT y va a empezar a enfrentar situaciones más difíciles. Y no va a ser inteligente lo que lo va a salvar en ese minuto, sino que haber entendido cómo enfrentar una dificultad. Por eso, a veces, a los niños y niñas, jóvenes, que les ha ido súper bien en el colegio, no han tenido ninguna dificultad, todo les ha salido fácil, llegan a la universidad y fracasan rotundamente porque nunca enfrentaron una dificultad y no tienen herramientas para esto.
y dicen, y yo lo he vivido mucho, sobre todo en las escuelas de ingeniería se vive mucho, porque llegan todos los que eran buenos para matemáticas, y el primer ramo, el promedio, es un 3, en la primera prueba, y entonces la mitad de ellos dicen, chuta, yo en verdad era bueno para matemáticas, pero para nivel escolar. Yo no tengo la habilidad que se necesita para la universidad, y renuncian. Y el primer año se van muchos estudiantes. Y algunos se va mezclado con, creen que es una cosa vocacional, pero en el fondo también mucho es arrancar de esto que no supe enfrentar. Pero veamos entonces qué tipo de retroalimentación uno le podría dar a alguien en esa situación, que está enfrentando una dificultad, que le está yendo mal y no le resulta. Y quiero mostrarles para eso un experimento muy bonito, y esto es lo último, con esto vamos a cerrar la charla, que hizo un profesor de psicología, que ahora está en la Universidad de Texas, pero él vivió en Chile 2 años en San Bernardo haciendo clases, fue profe en San Bernardo. Y él es, la verdad que es un psicólogo muy reconocido en este minuto en Estados Unidos, muy joven, debe tener 40 años, 40 y algo. Y este es el experimento que él hizo. Por eso está en inglés. Pero fue a varias salas de clase y le pidió al profe que les diera de tarea a los niños escribir un ensayo sobre su héroe favorito. Entonces acá tienen, esta es el ensayo, por ejemplo, que puede haber escrito un niño. Esto fue, creo que en sexto básico lo aplicaron, y entonces el niño pasa toda la noche y escribe My Hero, este es mi héroe favorito, y se esfuerza N, pero imagínense que este es un niño que le ha ido siempre mal. Entonces él entrega esto ya pensando, qué vergüenza, porque debe estar pésimo. Acuérdense de la carta del estudiante que les mostré al principio. Me da vergüenza, ¿qué pensará el profesor de mí? Va a pensar que soy pésimo para escribir, va a decir de nuevo, Juanito, ya tiene mala su cuestión. Así es como entrega un niño que le va siempre mal, así es como entrega a él una tarea, probablemente. En cambio, por el otro lado, el profe, con el mejor de las intenciones, nos pasamos toda la noche dando el mejor feedback posible, lo más detallado posible. Acá hay feedback positivo, por ejemplo, entrega más detalle, etc. Y llenamos la página de comentarios, y eso para nosotros es mostrar un montón de dedicación. Pero el niño ve, y cuando entrega esto, sabiendo, acuérdense de que acá lo que importa es lo que siente el niño. El niño viene con esta idea preconcebida de que el profe lo encuentra tonto, porque él le va siempre mal, entonces él cree que es tonto, que el profe piensa que él es tonto, y le tiene toda esta vergüenza envuelta en el minuto que ve esta página. Entonces lo primero que ve es todo lleno de rojo, y lo siente de esta forma. Le llega así. ¡Pah! Yo sabía que estaba mal. Y es muy difícil a veces para ese niño, cuando está cubierto de esta emoción de vergüenza, de ansiedad, y de sentir que de nuevo le fue mal, es muy difícil que entre y que se concentre a entender que acá había una estrategia concreta, dar más detalle, o que acá incluso hay un comentario positivo que dice, bien, usaste un verbo de una manera adecuada. Entonces, al no enfrentar, no pasó esa primera barrera, es muy difícil que aprenda de este feedback y que lo aproveche bien. Entonces esto tiene que ver con este sentido de pertenencia, con cómo él está interpretando las señales del profesor, que el profesor incluso lo está haciendo con la mejor intención. Y entonces, ¿cuál fue el experimento? Que a la mitad de los estudiantes se les puso, cuando le entregaron el ensayo, les puso un post-it, le dijo, te envío estos comentarios para que tengas retroalimentación. Es decir, no está diciendo nada, ¿verdad? Te doy esto para que lo tengas. Y a la otra mitad se les dio un mensaje que tenía un mensaje de pertenencia y altas expectativas. ¿Qué es lo que dice? Te envío estos comentarios porque tengo estándares altos y yo sé que tú puedes alcanzarlo. Ojo con ese último mensaje. Primero le dice, no es que tú estés muy bajo, sino que yo quiero que mi ambición es que lleguemos muy alto. Y por eso estás lejos, porque mi ambición es muy alta. Y yo sé que tú puedes llegar a eso. Yo sé que tú vas a estar allá. ¿Qué es lo que pasó? Acá les voy a mostrar un gráfico. Lo que muestra es qué porcentaje de estudiantes reenvió la tarea para que se la corrigiera, porque tenían la oportunidad de corregirla, o tomar el feedback, tomar la retroalimentación y entregar este ensayo de nuevo. Entonces, de los estudiantes típicos, el estudiante promedio que le va normal,
la mitad de los estudiantes, un poco más de la mitad de los estudiantes, entregó el ensayo de nuevo para que le pusieran una buena nota. En cambio, los estudiantes que le iba siempre mal, que son estos estudiantes que están interpretando todo lo que hace el profesor de esta manera más negativa, son solo 17% entregó de nuevo el ensayo. Entonces ahí tenemos ya una primera brecha, ¿verdad? Que es la brecha del que toma la oportunidad de aprendizaje y el que en verdad no la toma por todas estas miles de razones, y por lo tanto se empieza a replicar, a reproducir este ciclo y esta brecha entre los dos tipos de estudiantes. Miren lo que pasó ahora. Los que recibieron el post-it con el mensaje con altas expectativas, aumentaron en los dos grupos la cantidad de personas que se atrevieron a rehacer la tarea. Pero lo más importante es que la brecha entre los estudiantes con bajo desempeño y los otros casi se cierra. Es casi mismo el porcentaje en los dos los que entregaron de nuevo la tarea. Entonces, este pequeño mensaje, este pequeño detalle de decirle al estudiante, te tengo una meta alta, y yo sé que la puedes alcanzar, les cambió la forma en la cual interpretaron todo el feedback del profesor, la retroalimentación. Entonces, la idea, lo que queremos con todo esto, es que los niños y estudiantes, niños, niñas y jóvenes, cambien los mensajes que se dicen a sí mismos, desde no soy bueno, no quiero que ellos digan soy bueno, porque no es verdad, ¿cierto? En este minuto estás desarrollando una habilidad que no tienes, por lo tanto, obviamente no eres bueno. Lo que yo quiero que tú entiendas es que no eres bueno todavía, que esto no es algo que te define, que no es algo fijo, esto va a cambiar y no es grave. Y nosotros lo valoramos, no lo encontramos algo malo, no es algo para sentirse avergonzado. No eres bueno todavía y en el fondo, y con esto quiero cerrar, el mensaje que a mí me gustaría que tuvieran, que cuando soy docente con mis estudiantes, lo que trato de transmitir y lo que este ejemplo transmite es que demos mensajes de verdad, que no le tengamos susto a la verdad, a decirle la verdad al estudiante, pero viene con la esperanza al mismo tiempo, verdad y esperanza. Es verdad, no tenemos la habilidad, no es grave, no es para avergonzarse, muchos niños pasan por lo mismo, están en lo mismo, pero esto va a cambiar. Ten paciencia, yo estoy convencido, y aquí viene el mensaje, lo importante del mensaje del profesor, no es cualquier persona, no soy yo diciéndote, no, la mamá diciendo te quiero mucho, sino que es un profesor que el niño valora, diciéndole yo estoy convencida que tú vas a poder lograrlo. Esa convicción que el niño lo siente inmediatamente cuando es real, es lo que produce el milagro en los niños. Entonces, para cerrar, quería cerrar con eso, pero antes de las preguntas me gustaría que escribieran en el chat, todos los que puedan, qué frase les gustaría instaurar en las actividades de sus estudiantes. Piensen ya sea en la guía que ustedes le mandan impresa, piensen en un mensaje que le mandan por email, piensen si ustedes están llamando por teléfono a los estudiantes para conectarse con ellos uno a uno, algunas veces en la semana, qué mensaje les gustaría decir ahí, que fomente alguna de estas tres cosas. Vamos por parte, porque todo al mismo tiempo no se puede, pero escriban ahí, ¿cómo se les ocurre fomentar mentalidad de crecimiento, sentido de pertenencia, un propósito? Frases, tiren frases ahí para inspirar a los colegas que les gustaría que supieran sus estudiantes. Gracias por el feedback. Tú puedes. Avanza rápido, no alcanza a leer. Si te equivocas, aprendes. Buena. Ustedes son grandes, lo pueden lograr, tú eres capaz. Acuérdense de lo importante de decir, yo estoy convencido también que tú eres capaz, porque le dan el toque personal. Querer es poder, bien, todo lo puedes hacer. Las estrellas no le temen, eso a ver, me gustó, las estrellas no le temen a la oscuridad porque ahí es donde más brillan. Lindo. Perseverar hasta alcanzar tus metas, nunca te rindas, podrás realizar todo lo que te proponga. Nos falta mucho para conocer, que vuelvan pronto.
Súper, les voy a dar acá otro muy rápido. Yo sé que... Oh, parece que lo borré. Oh, no, acá está. Acá hay tres carteles que creó Impulso Docente, que hace talleres también de mentalidad de crecimiento. Dice, los errores son la prueba de que estás intentando. Por lo tanto, es una buena señal. El cerebro es flexible, plástico, debe ser, y genera nuevas conexiones. Si lo entrenas, cultivas nuevas habilidades. Todas las cosas son difíciles antes de ser fáciles. Esos son ejemplos que tiene Impulso Docente. Y bueno, te dejo, abro a Raimundo. Voy a salir de aquí para poder verte. Susana, muchas gracias por esta interesantísima exposición. Contarle a toda nuestra audiencia que esta es la 7ª charla que hemos ido instalando en un ciclo de charlas en torno al aprendizaje socioemocional, y que todos los recursos que nuestros expositores han compartido los estamos subiendo a la página web convivenciaescolar.cl. Y además estamos realizando fichas prácticas para que los equipos directivos, los docentes y los asistentes de la educación puedan ir bajando estas prácticas a sus salas de clase, también hoy día con este proceso de educación a distancia. Susana, hay una persona que nos escribe en el chat, que se llama Fernanda Berríos, y que creo que a ella le pasa algo que a muchos docentes les está pasando hoy día con el proceso de educación a distancia. Fernanda Berríos nos dice, tengo un estudiante que dejó las clases online, se sintió sobrepasado, tiene déficit atencional y no tenía motivación por aprender. ¿Cómo lo hacemos para traerlo de vuelta y que se reencante con el aprendizaje? Buenísimo. Bueno, primero que nada tengo que decir que no hay recetas mágicas para que lo mismo que hemos estado hablando aplica para los docentes, en el sentido que si a la primera no les resulta, busquemos otras estrategias, perseveremos y pidamos ayuda también. Pero en particular a mí me toca especialmente lo del déficit atencional, porque yo también fui diagnosticada en algún minuto de adulta ya con déficit atencional, y sé lo difícil que es concentrarse, sobre todo en esta situación online, es casi como de otra dimensión. Y lo que yo haría es pescando las 3 herramientas. Primero, propósito. Primero, tratar de conectarse con el propósito del estudiante, o que el estudiante se conecte con un propósito. Ahora, si el estudiante se desconectó, es difícil, por eso que lo tenemos que hacer lo primero, lo antes posible, para poder tener ese propósito, identificar qué es lo que lo motiva, antes de perder al estudiante, y porque eso es lo que nos va a servir como para reenganchar. Entonces, es súper importante hacerlo en la primera clase, levantar propósitos de los niños. De hecho, entre paréntesis, es interesante que en Enseña Chile estaban haciendo la actividad de propósito dentro de la misma organización, y hay varios, no sé, universitarios ya egresados, y que decían, yo nunca en mi vida me había preguntado cuál era mi propósito. O sea, hay personas, a veces, de hecho, o sea, bueno, yo también, que vivimos años y años y se nos olvida preguntarnos por qué estamos haciendo todo esto y cuál es nuestro propósito en la vida. Entonces, empezar a conectarse con eso con los niños desde chicos, desde el primer día de clase, esa es una. Después, la segunda es muy importante normalizar estas dificultades, que el niño entienda que el desafío online lo están teniendo los más viejos y los más jóvenes, los más secos, los más no secos. Es un desafío que no sabemos muy bien todavía cómo enfrentar, y hay muy pocas herramientas claras y como operacionalizadas, y por eso nosotros como docentes le podemos explicar al estudiante, no tenemos tan claro qué enseñarles para poder enfrentar esto bien, sino que entre todos tenemos que estar inventando y descubriendo cuáles son las mejores formas para poder estar concentrados en una reunión online, de motivarnos a volver a conectarnos, etc. Entonces acá hay toda una cosa de aprendizaje colectivo que tenemos que empezar a levantar y a aprovechar. Mientras más conectados estemos y más estemos compartiendo los pequeñitos pasos que hacemos cada uno, más rápido vamos a ir encontrando una manera de hacerlo. Entonces, a ese niño sería entretenido ver qué le cuentan los otros compañeros,
y probablemente va a descubrir que todos los otros compañeros también están teniendo dificultades, pero uno dijo, descubrí que si saco el chat es mejor. Yo, por ejemplo, descubrí que si estoy de pie, en este minuto estoy en una mesa que está a la altura mía, y entonces trabajo parada, porque si no me cuesta más concentrarme. Entonces, sobre todo porque cuando uno tiene hiperquinesia, déficit atencional, si uno está parado es más fácil que si uno está sentado, y ahora tiene la suerte, como es online, y no lo están obligando a estar sentado en una silla todo el módulo de clase, podría él estar aprovechando este tipo de recetas, de distintas estrategias. Entonces, en el fondo es invitarlo a que a lo que ahora le cuesta mucho, no es un problema, no es algo raro, no es algo de avergonzarse, sino que al contrario, es el encontrar la manera que le sirva y desarrollar las nuevas habilidades que va a necesitar para esto, va a ser súper útil para todos. Y ahí de nuevo conectar con con un propósito más allá de él. Todos estamos buscando soluciones, y si él encuentra una, también le va a servir a otros compañeros, incluso fuera de su colegio, incluso a todo el país, incluso a mí como adulta, conocer estas estrategias para poder todos ir aprendiendo. Y lo último, el sentido de pertenencia, en el fondo decirle, es normal, hay otras personas que están pasando por lo mismo, y yo estoy convencido que tú puedes lograr lo que va a resultar. Ahora eso sería como lo más inmediato que se me ocurre, pero la invitación es a no rendirse como docentes también, y conectarse con el estudiante lo máximo posible. Yo creo que incluso a veces vamos a tener que llegar a hablar personalmente con los estudiantes, y no solo en grupo, sino que lo que antes uno podía hacer en el recreo, ahora hay que hacerlo de otra forma. Ahí, para no alargarme. Gracias, Susana. Ahí hemos hablado de los niños, pero también en el chat surgen muchas preguntas en torno al desafío de motivar a los estudiantes para el aprendizaje. Y ahí Margarita Barrientos nos pregunta algo que podrías quizás tú darnos ciertas luces, que es cómo influyen las conductas de los adultos referentes, los docentes, la familia, los amigos, los pares, en la formación de esta resiliencia, en la formación de esta mentalidad de crecimiento. Súper buena la pregunta. La verdad que como una de las cosas que estamos investigando es de dónde viene la mentalidad del niño, de dónde la adquiere la primera vez, por ejemplo. Y obviamente no creemos que sea algo genético, aunque incluso en el optimismo hay ciertos componentes genéticos, pero creemos que lo principal es el contexto, ¿verdad? Los mensajes que recibe de los adultos que valora. Y de los experimentos que se han realizado en los distintos estudios, hemos visto que incluso los adultos tienden a alinearse a los valores, a las creencias que ven en las personas que están alrededor de ellos, sobre todo si son personas que admiran o son sus jefes, sus líderes, etc. Entonces, tanto los docentes, un docente nuevo va a tender a alinearse a las creencias y a la cultura que ve en sus pares, y un niño o niña también va a tender a absorber lo que le esté proyectando inconscientemente a veces sus padres, sus profes, sus hermanos más grandes, no sé, lo que tenga más adulto como referencia este niño o niña. Entonces, muy importante tomar esto como de una manera más sistémica. Y una de las cosas que estamos explorando es cómo los docentes pueden trabajarlo con los apoderados, ya que los niños llegan a sus casas y siguen recibiendo un mensaje distinto quizás que el que queremos mandar. Sabemos mucho que hay familias en que los niños están oyendo es que tú eres flojo, es que tú no sé qué, entonces esos mensajes a uno le gustaría como hacerte parar y cambiar desde la raíz, ¿verdad? Y de hecho, lo que hemos estudiado es que hay mucha varianza dentro de una sala de clase, hay muchas diferencias en la mentalidad de un niño, pero igual hemos visto que hay escuelas que tienden a tener a los niños más acá o más allá en sus mentalidades. O sea, igual la escuela puede mandar un mensaje potente que, a pesar de que en el hogar esté llegando un mensaje inadecuado, logren mover la situación en otra dirección como grupo. Pero son dos canales que hay que ir manejando, hay que enseñar a los apoderados también y trabajar el mensaje a nivel sala de clase y nivel escolar para que sea una cosa coordinada. Si quieres te cuento una historia que te fuiste, Raimundo. Una historia en un colegio en Alaska, decidieron
hacer esto a nivel colegio, y entonces empezaron a pegar estos carteles que decían, todavía, si no eres bueno todavía, y empezaron además los docentes entre ellos a recordarse como, oye, no, un docente había dicho, pucha, no tengo la habilidad para tratar a este estudiante que es más difícil, por ejemplo, y el otro decía, todavía, y el otro decía, ay, trato de llegar a la hora y no me resulta, todavía, le decía el otro, y entre ellos, entre los docentes se iban apoyando en este nuevo cambio que querían hacer de lenguaje, de mentalidad, de cómo enfrentar los desafíos, y así lo pudieron permear a los niños mucho más potentemente, más profundamente. Oye, Raimundo, ¿se ha cortado o no? ¿O estamos bien? Estamos ahí con un problema de señal, pero Con un retraso. estamos cerrando, así que Voy a abrir aquí. Pues. dale nomás con la última idea. No, ahí termina. Es que, Perfecto. ya, no me acuerdo. Susana, sabemos que tienes que ir a hacer clases, así es que... no, Susana, sabemos que tienes que ir a hacer clases ahora, así es que te queremos agradecer tu participación en este seminario. Conceptos muy interesantes, el desafío de apalancar la motivación por aprender en nuestros estudiantes es el gran desafío que se nos presenta no solo en estos tiempos de pandemia, sino que también en el resto de la vida escolar de nuestros estudiantes, pues sabemos el impacto que tiene para sus trayectorias de vida. Te agradecemos la presentación, invitamos a todos a seguirnos. Próximo viernes vamos a tener otros invitados, otros temas, y tal como les señalaba, todo el PowerPoint que compartió Susana va a estar disponible en las próximas horas para todos los participantes. E invitamos a todas las comunidades escolares a trabajar esto en los consejos de profesores, en las clases de orientación, porque son herramientas muy valiosas que cuando impregnan la cultura escolar es cuando generan un efecto importante. Cuando todos los docentes, los asistentes de la educación lo trabajan juntos, esto permea a los estudiantes y a sus familias. Así es que muchas gracias, Susana. Muchas gracias a ustedes por la invitación y quiero, no sé si se puede sacar ese chat, pero todas las cosas que escribieron los docentes ahí me interesa mucho leerlas en detalle. No sé si se podrá. Y queda todo registrado. Así es que ya. Gracias. Ya. Hasta luego. Gracias a todos y que tengan un buen día viernes. Mineduc.